Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy es sábado 16 de mayo y vamos a continuar con nuestras clases vía online, esta vez con este video para la materia de filosofía jurídica. Vamos a un poco en esta parte después de haber realizado una revisión genérica de, digamos, estas nuevas tendencias, estas nuevas corrientes dentro de la filosofía jurídica que lo habíamos desarrollado en el anterior grupo de videos. Ahora vamos a entrar un poco a especificar algunas de estas corrientes, ¿no? Algunas de estas tendencias actuales. He escogido para esta oportunidad poder hablar de lo que viene a ser derecho y neurociencias. Un tema que en el mundo ya es un tema que ya está, digamos, desarrollado, pero que, bueno, valga mi ignorancia, no he notado que se esté trabajando mucho acá en Bolivia. Entonces, esta sesión quiero dedicarla un poquito a hacer algunos elementos muy básicos, un poquito a pellizcar y a reflexionar sobre el tema de derecho y neurociencias. Para comenzar, quiero darte la bienvenida nuevamente, que visites nuestro blog, que también está habilitado para que tengas tú toda la información. También estés de la mano con nuestro canal en YouTube, que le des un like para que sigamos creciendo y pues bueno, comenzamos esta pequeña revisión un poquito genérica de lo que es derecho y neurociencias. Lo primero que tenemos que ver es de que el tema del derecho y las neurociencias, digamos, empieza como a estructurarse con la vida de este señor, de un señor que es este caballero que se llama Phineas Gage, ¿no? Este Phineas Gage, nacido en 1823 y fallecido en 1861, bueno, realizaba labores de obrero de ferrocarriles, ¿no? En la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos. Específicamente era capataz, un hombre que al ser capataz, digamos, obviamente tenía un comportamiento de, digamos, de un liderazgo, de una forma bastante organizada de trabajar, ¿no? Obviamente en un marco, digamos, de tener este trabajo tenía que ser un hombre que tenga regulaciones muy estrictas, que sea un tipo muy disciplinado, no solamente con él mismo, sino también en su trabajo poder desarrollar para poder desarrollar todo lo que viene a ser la construcción de estos ferrocarriles en su momento en los Estados Unidos. Phineas Gage es, digamos, entonces capataz de un gran grupo de trabajadores en la construcción de ferrocarriles. Eh, vive un accidente muy fuerte, ¿no? Cuando él está desarrollando digamos, la instalación de estas vías férreas en una situación de manejo eh, que no es calculado, digamos, de manejo de pólvora y un estallido que se tiene. Y Phineas es objeto de, justamente como tú estás viendo en esta perfecta imagen, este accidente es cuando le atraviesa por debajo del globo ocular izquierdo y saliendo por la parte frontal superior del cerebro una barra de hierro, ¿no? Este accidente se genera por manipular de una forma bastante temeraria, digamos así, sin mucho cuidado, el tema de la pólvora en el trabajo que él desarrolla. Gage, digamos, queda bastante, digamos, casi al borde de la muerte, pero cosa que no ocurre, ¿no? Cosa que no ocurre por, digamos, la intervención de algunos galenos bueno, realizan una serie de intervenciones. Claro que pierde el ojo izquierdo y bueno, ahí pues tienes una fotografía de él junto a la barra, esta barra metálica que es la que en su momento en el accidente le atraviesa casi la cabeza, ¿no? Pero, ¿por qué hablar de este ferroviario, ¿no? Y de su tragedia?
Porque Phineas Gage, para la estructuración de lo que viene a ser las neurociencias, es un sujeto que ha sido estudiado de una manera muy sobresaliente, ¿no? Bueno, después de la muerte de Gage en el 1861, el cerebro de Gage es después donado a la Universidad de Harvard, donde actualmente se encuentra, y es objeto de varios análisis, ¿no? Uno de los elementos más importantes, bueno, como puedes observar, como siempre lo hacemos, tenemos nuestros códigos QR donde tú puedes ir pinchando con tu celular para ir, para que pases a poder, a lograr también conocer más información que te puede servir para comprender mucho mejor estos elementos que estamos hablando. Regresando a lo de Gage, Gage es, digamos, objeto de un gran interés porque hay un momento después de que pasa el accidente, Gage lo que hace es, bueno, quiere retornar al trabajo, ¿no? Pero hay una serie, digamos, de testimonios que son recolectados de un cambio de personalidad de Gage, ¿no? Por eso hablaba justamente de estos, digamos, de estas capacidades de Gage en el marco del trabajo que desarrollaba en un principio cuando comenzamos nuestra clase, ¿no? Un hombre organizado, un hombre con una disciplina muy fuerte, ¿no? Pero bueno, pasado, digamos, el asunto este del accidente, Gates nuevamente quiere regresar a trabajar, pero muchos de los muchos testimonios indican de que no era el mismo Gage, era otro Gage, ¿no? Era un tipo muy infantil, ¿no? Muy caprichoso, ¿no? Eh, y claro, muchos de los estudios digamos, en este cambio de comportamiento de Gage se deben al tema de las heridas o de lo que causó, los efectos que causó el accidente, ¿no? En una situación de que, bueno, el efecto, digamos, central, general, era el cambio de carácter de este sujeto, ¿no? Es una prueba que una lesión en el lóbulo frontal podía alterar aspectos de la personalidad, ¿no? La emoción, la interacción social, según lo que se conoce de la biografía de Gage, se aleja de su familia, se va a Chile a trabajar de conductor ¿cómo es? De carretas, qué sé yo. Después de 8 años regresa nuevamente al seno de su hogar. Él era padre de familia. Y bueno, ¿no? O sea, un complejo cambio de carácter del señor Gage. Entonces, todos estos elementos va a dar, digamos, mucho que pensar para la constitución de las neurociencias y el tema de que nosotros, sobre todo nosotros los seres humanos, somos efecto de las sustancias que nosotros mismos producimos, ¿no? En ese sentido, es interesante ver, por ejemplo, esta sustancia que es la oxitocina, ¿no? Eh, Nuevamente te invito a que puedas pinchar los QRs donde hay información muy interesante sobre, por ejemplo, perfume y oxitocina, el tema de la fidelidad y la oxitocina, la felicidad o la fidelidad. ¿Qué nos ofrece la oxitocina? Lo primero es que la oxitocina es una sustancia, ¿no? Es una sustancia que está muy relacionada con los temas, con los lazos de amor, de afecto, ¿no? O sea, hay mucha oxitocina cuando, por ejemplo, te encuentras con tu pareja, hay mucha oxitocina en el proceso del embarazo, por ejemplo, ¿no? Es una sustancia de la química corporal, ¿no? Que nuestro mismo cuerpo va generando, ¿no? Que nos permite explicar el amor, dice mucha gente, ¿no? Hay experimentos que se han hecho en la Universidad de Berlín y en otras universidades en Europa, en Estados Unidos, sobre el tema del aumento de oxitocina y el aumento de fidelidad en los hombres, por ejemplo, ¿no? Eh, para el amor la oxitocina no trabaja sola, o sea, es parte de todo un conjunto de sustancias que, digamos, generan estas emociones, ¿no? Y eso te hace pensar mucho, o sea, ponte, bueno, los problemas del engaño, la infidelidad,
como, digamos, motivos para los divorcios, para las rupturas familiares, ¿no? O sea, ya estamos pensando en el marco de poder ver este elemento, ¿no? El tema del derecho frente al tema del manejo hormonal y esta estructura que son las neurociencias, ¿no? Tal vez en un futuro, o si no ya no, bueno, todavía habría que seguir investigando, viendo qué nos trae más información. Tal vez ya estamos viviendo el tema de que se pueda controlar la infidelidad en el marco del aumento del tema de la oxitocina, ¿no? Muy infiel más oxitocina. Entonces, esto va a generar, claro, una nueva actividad en el marco jurídico, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, no sé, el número de casos dentro de lo que viene a ser el derecho de familia, los procesos familiares, el tema del divorcio, el abandono de hogar, ¿no? El abandono de hijos, de esposa, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, en el marco de ya jugar con estas, pongámosle jugar entre comillas, jugar con estas sustancias, en este caso con la oxitocina, ¿no? Entonces, esto ya, como te decía, marca un nuevo campo de reflexión del derecho, ¿no? Vamos a otras sustancias. Aquí tenemos la vasopresina y la dopamina. Te aconsejo que también sigas pinchando nuestros QRs. La vasopresina es otra sustancia que regula la presión arterial y la retención de líquidos. En el cerebro tiene un papel central en el comportamiento sexual y social. Ya, es un potenciador de los vínculos sociales. Hay muchos estudios que indican que la vasopresina es, digamos, es una sustancia, digamos, que se puede utilizar para toda esta población que tiene, que es autista, por ejemplo, ¿no? Vas a encontrar mucha información en ese sentido, por ejemplo. En sí regula el comportamiento social, ¿no? Hay una situación, digamos, de apartarse de estos grupos sociales, de los enclaves sociales, por un nivel bajo de vasopresina, ¿no? También se la relaciona mucho con el tema del amor y del amor sobre todo, ¿no? Vasopresina en el marco de lo que vienen a ser los encuentros con la pareja, con los amigos, la relación con la familia, ¿no? Entonces, eso también marca en niveles muy interesantes bueno, y te hace pensar en cómo usar, pongámosle entre comillas, también usar la vasopresina en ciertos temas jurídicos, ¿no? Vamos con la dopamina, por ejemplo. La dopamina en el marco de, digamos, una sustancia que hace la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, ¿no? O sea, eso es muy, tal vez tienes una memoria bastante frágil, entonces ver el tema de aumentar tu dopamina, ¿no? Y de los procesos cognitivos de aprendizaje eres muy flojito y no, no sé, no lees, no estás muy al tanto del tema de poder hacer las tareas y tienes bastante cansancio, tal vez necesitas un poco más de dopamina. Pero como te estoy diciendo, y entre tal vez un poco de chiste, estamos planteando un nuevo escenario y ahora un nuevo escenario en lo que viene a ser el tema también jurídico, cómo utilizar no solamente estas que son un poco, son apenas tres sustancias que hemos hablado, de las millones que debe generar nuestro organismo y también de lo que tú puedas investigar ahora que te estoy un poco abriendo este campo, y cómo digamos eso está planteando un nuevo escenario en el marco del análisis de estas sustancias en el espectro del derecho, ¿no? Tal vez de aquí a unos años, si no es ahora, en los juzgados, en esos espacios que actualmente se llaman juzgados, en esos espacios donde se desarrolla el proceso judicial, tal vez quien menos va a actuar va a ser un abogado y tendremos a químicos, a farmacéuticos, qué sé yo, a bioquímicos realizando ciertos peritajes en el marco de una sentencia de aumento de dopamina o de reducción de vasopresina, ¿no? Y esos elementos no son elementos que están fuera del futuro que nos espera en el derecho, ¿no?
para un derecho boliviano como el nuestro, que está, digamos, entrando recién a una era electrónica en el marco de poder desarrollar, de desarrollar procesos vía Skype, vía Zoom, digamos, esto queda un poquito lejos, pero no creo que sea tan lejos, ¿no? Estos elementos, el manejo de las neurociencias en el derecho, plantea un nuevo escenario mundial y global, escenario que va, re, va a recodificar, redefinir, repensar, reestructurar no solamente el proceso jurídico, la estructura jurídica, sino los sujetos activos, pasivos, y va a incorporar en ese espacio, en ese, pongámosle, campo jurídico, a otros sujetos que tal vez en ese momento ni se los piensa, ¿no? Bueno, hasta aquí un poquito hemos pellizcado, pero así chiquitito, el tema del derecho y las neurociencias. Yo te pido ahora que puedas tú hacer un comentario que te parece este nuevo escenario del derecho en el marco de las neurociencias. Y bueno, será hasta nuestra próxima clase y nuevamente quedo muy agradecido. Gracias y chao.